Bueno, después de esta joya que nos dejaba ayer Yolanda Díaz, ¿qué te parece si nos metemos en harina con Rubén Folguera? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Con el rescate de Europa y las novedades que hemos conocido hoy. Sí, mira, si quieres podemos empezar por repasar... Por la génesis del rescate. Vamos a recordarla porque ya la hemos contado y muchos de nuestros oyentes y telespectadores ya la conocen, pero vamos a recordar cómo se gestó y vamos a ver cuáles son las novedades. Bueno, por sintetizar, el rescate se aprobó por parte del Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020, así lo anunció de hecho María Jesús Montero después de esa reunión del Consejo de Ministros. Y bueno, a este respecto no hay que olvidar tampoco que en septiembre de ese mes, digo de ese año, 2 meses antes, Globalia ya había pedido unas ayudas de 400 millones de euros. Y finalmente, como ahora profundizaremos, el rescate fue de 475, es decir, que tampoco sabemos muy bien qué ocurrió ahí en esas negociaciones o presuntas negociaciones para saber por qué el rescate final excedió en 75 millones de euros lo que en un principio pedía Globalia. Que por cierto, Globalia era la empresa que, digamos, gestionaba el 80% de Europa en ese momento. Y si quieres vamos a escuchar a María Jesús Montero pues informar de cómo se había dado luz verde al rescate. El Consejo de Ministros también ha autorizado esta mañana al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la primera operación cargo a este fondo, una operación de respaldo público temporal solicitada por la compañía Air Europa. Es la primera operación de este tipo que autoriza este Ejecutivo desde la aprobación de este fondo, de esta norma, el pasado mes de agosto. En concreto, se trata de un respaldo público de 475 millones de euros que se canaliza a través, en primer lugar, de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y, en segundo lugar, de otro préstamo ordinario de 235 millones. Es decir, 75 millones más de lo que estaba solicitando anteriormente Globalia. Sí, y justificándolo por la supuesta importancia estratégica que tenía esta empresa para España, según el gobierno. ¿Por qué? Primero, decían que había tenido un impacto muy grave tras la pandemia. Segundo, porque era la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales. De hecho, también decían que era la segunda con mayor volumen en impacto económico y comercial sobre el sector aeronáutico español. Y por último lugar, hay que decir que esta empresa suponía el 18% de la cifra global de ingresos del conjunto de las compañías aéreas españolas. Estos eran las grandes razones esgrimidas por el gobierno para poner en marcha este rescate. Sí. Pero tenemos claves que hay que poner encima de la mesa. Sí, porque para contextualizar todo este entramado hay que ir al fondo de la cuestión, ¿no? Y ver que, vamos a ver, primero, este rescate es el más caro de los que se articularon a través del FASE, que es este Fondo de Recuperación y Apoyo y Subvenciones a las Empresas que se creó en el contexto de la pandemia, ¿vale? Y que concedía la SEPI, Eso la empresa pública SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Y de hecho, es que una cosa que no se suele decir, pero los 475 millones supusieron el 18% de todo lo que finalmente fue concedido a través de este fondo. Luego, en segundo lugar, también hay que decir que el rescate a Air Europa fue el primero de todos. Y esto, bueno, podría ser nimio o podría ser no tan importante si no supiéramos que el segundo rescate, que fue el de Duro Felguera, también tenía cierta relación con Víctor de Aldama, porque era otro de los clientes de este supuesto comisionista. Pero además, aparte de ser el primero y el más caro, fue el más rápido que se concedió, porque se concedió en 70 días, ¿vale? Y bueno, se calcula que de media pues supuso una velocidad superior a 5 veces la que otras empresas tuvieron que soportar. Porque fíjate... Esto lo que quiere decir es que cuando las empresas pedían rescates, incluso como este, pero de mucha menor cuantía, la administración tardaba como unos 240 días, ¿no? Eran de media 355. De media 300, bueno, y fíjate, luego ha habido me he quedado corto. 355, ha habido casos de 240. Sí, de 340 y otros de más, de 400 días, por ejemplo. Y luego si, por ejemplo, nos fijamos en Abengoa, esta empresa tuvo que esperar 18 meses para saber la resolución y finalmente pues era negativa. Fue rechazada su solicitud. La solicitud de Abengoa rechazada. La de Europa aprobada en 70 días, cuando la media era más de 300 días. O
Es decir, claro, ya empezamos decía yo, una casualidad ya chirría, pero todas juntas chirrían muchísimo. Y aquí estamos hablando del primero que se aprueba, de lo rápido que se aprueba, se toma la decisión en apenas 70 días. Es, de hecho, el de mayor cuantía. 3 casualidades muy casuales, pero hay más. Sí, hay más porque, bueno, antes comentábamos de que, lo comentamos en la última ocasión, que en los meses anteriores ya Europa había recibido un préstamo avalado por el ICO, ¿no? Y que hay que destacar que en este contexto de septiembre, noviembre de 2020, pues se dice, ¿no?, que el rescate fue aprobado realmente en julio, en el Consejo de Ministros. Otra cosa ya es cuando se dio luz verde públicamente a ello. Y lo que se comenta es que, bueno, pues podría haber ciertas reticencias a haber ejecutado esta subvención, esta ayuda por parte del ICO, y que, pues, esto es una cosa que no se aclara todavía, no se sabe muy bien, por qué finalmente se decidió que la ayuda iba a ser llevada a cabo, ¿no?, o ejecutada a través de la SEPI. Entonces, bueno, esta es otra de las cuestiones que no se saben hoy en día, pero que son, cuando menos, sospechosas. Porque también hay que destacar, lo decíamos antes, lo de Víctor de Aldama, y es que en el informe de la UCO se señala que este señor se estaba beneficiando directamente de Koldo y el círculo de Koldo, donde entra Ábalos, para su propio interés. Y es que realmente, literalmente dicen que pues Víctor de Aldama se habría valido de la relación que mantenía con Ábalos y con Koldo para influir en la concesión del rescate de Air Europa. Y con todo llegamos también a una de las claves de bóveda de este caso, del cual vamos sabiendo cada semana un poco más, que es Begoña Gómez, como no, la mujer de Pedro Sánchez. Y es que la que llaman algunos la presidenta del gobierno, entre junio y julio de 2020 habría mantenido dos reuniones con Javier Hidalgo, que era el CEO de Globalia. Y es lo que decía anteriormente, se dice que entre estas reuniones se habría acordado finalmente dentro del Consejo de Ministros que se iba a dar ese rescate para la compañía aérea. Y esta es otra de las cosas que tampoco se han aclarado todavía mucho, es cuál es el contenido, cuáles son los detalles de esas conversaciones que mantuvieron Begoña Gómez y Javier Hidalgo. Y con todo, pues pasamos ya a escuchar ahora a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cómo defendía ante el Congreso de los Diputados que, bueno, en estos casos, también en el de Plus Ultra, no había nada que ocultar. Es falso que este Gobierno oculte de estos expedientes que usted comenta de ningún otro expediente. Estos 2 expedientes fueron también auditados tanto por la Intervención General como por el Tribunal de Cuentas de conformidad. Nada que ocultar, todo correcto, señoría. Nada que ocultar, todo correcto, señoría, pero no nos estaban contando todo, porque la señora María Jesús Montero, ministra de Hacienda, digo yo que sabría esto que les estamos contando hoy, esto que ha desvelado El Economista, y que significa que se une una casualidad todavía más. Vamos a hacer el repaso rápido. Fue el más caro, fue el primero, fue el más rápido, pero con una rapidez 5 veces superior a la media de lo que se tardaba en conseguir un sí del Ejecutivo o un no del Ejecutivo cuando se le solicita un rescate. Fue la SEPI la que decidió finalmente rescatar a esta compañía, pese a que mantenía ya un crédito con el ICO y se suponía que podría haber sido otra vía a emplear. A todas estas casualidades hay que sumar las reuniones previas en las que se toma la decisión del rescate y que coinciden en el tiempo con reuniones entre Globalia y Begoña Gómez, entre otras cosas para patrocinar la cátedra de la señora Begoña Gómez en la Complutense. Por puras casualidades, entiéndanme ustedes, aquí no queremos arrojar ningún tipo de sospecha, aunque las casualidades por sí mismas y todas juntas en una misma operación empiezan a chirriar mucho. Pero es que después de todo esto y de que el gobierno lo defienda, tenemos una casualidad adicional, que es la casualidad que les estamos contando hoy como novedad, que es lo que debería saber María Jesús Montero el día que hizo esas declaraciones en las que dijo que aquí era todo transparente. Y es que, hombre,
Pruebe cualquiera de ustedes a pedir una subvención al gobierno mientras tienen un contencioso con Hacienda que les reclaman un dinero que se supone que ustedes no han tributado correctamente. Ya verán como lo primero que les dicen es: ponga ustedes sus papeles en orden, pague Hacienda y después pida lo que tenga que pedir. Bueno, pues Hacienda le estaba reclamando a Globalia en el momento del rescate 5,8 millones de euros, que no eran 4.000 euros de una paralela de un IVA, no, 5,8 millones de euros era lo que se les estaba pidiendo. Efectivamente, cuando se concedió el rescate, Globalia tenía un contencioso en marcha con Hacienda por operaciones en la aerolínea, y en concreto se refería a la comprobación parcial del IVA de los años del 2012 al 2015, que es lo que le reclamaba Hacienda. Y a esos 5,8 millones también se le sumaban los intereses de demora correspondientes, lógicamente, como sucede en todos los casos en los que Hacienda reclama, efectivamente. Y luego, en noviembre del 17 es cuando se interpuso oficialmente la reclamación. La reclamación de Hacienda, pero a cierre de 2019 todavía estaba pendiente de claro, resolución. Y esa era una de las condiciones que había para poder conceder rescates en el contexto de este fondo de ayuda, que era a finales de 2019 no tener ningún pago, ¿vale? Estar al corriente de todos los pagos, por así decirlo. Y como destacan desde El Economista, es cierto que el rescate no se concedió a Globalia, y por esto, de algún modo, se podría salvar. Pero no podemos olvidar, como decía antes, que Globalia, digamos que tenía el 80% de la compañía, era la propietaria del 80% de la compañía aérea. Y ante la duda, pues, sobre la posibilidad de llevar a cabo este rescate, la SEPI lo que decidió fue elevar una consulta a la Abogacía del Estado, que después pues emitió un informe favorable, es decir, que consideraron que no había argumentos suficientes para denegar el rescate. Y esta es otra de las cuestiones que destaca El Economista, que también es muy importante, y es que en realidad el rescate no lo percibió Air Europa directamente, sino una sociedad interpuesta que llamaron Air Europa Holding, que era la propietaria del 100% de la compañía, de las acciones de la compañía, y que se había creado pocos meses antes. No tenía ni empleados, ni ingresos, ni facturación. Simplemente la propiedad del 100% de las acciones de la aerolínea. Eso sí, Air Europa Holding, en ese caso, no tenía ningún problema con la hacienda pública. Insisto, prueben ustedes a hacer esto. Cuando les reclame algo a Hacienda y les diga que entonces no le puede conceder una subvención, una ayuda o alguna cosa que hayan solicitado ustedes porque no están al día con Hacienda, díganle ustedes al funcionario de turno que entonces, que mejor que el gobierno eleve una consulta a la Abogacía del Estado para ver si su caso es compatible. Ya verán cómo se ríen de usted en su cara. Y después de eso, díganle que entonces lo que va a hacer usted es crear una sociedad jurídica interpuesta que va a ser la que tiene delegada todas las actividades comerciales suyas y que por lo tanto, como esa sociedad no tiene ningún problema con Hacienda, que sea ella la que reciba la subvención. Ya verá la cara que le pone a usted el funcionario. Y si usted que nos escucha o nos ve es una empresa, sabe perfectamente de lo que les estoy hablando. Bueno, pues aquí elevan la consulta a la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado dice que no hay problema y por si acaso hubiera algún problema se crea una sociedad interpuesta para ser la que reciba el rescate, que había sido inicialmente pedido por 400 millones y se aprueba por 475. Pueden ser casualidades, si yo no digo que no, pero es que todas juntas, una detrás de la otra, empieza a llamar muchísimo la atención. Muchas gracias, Rubén Folguera, por este resumen. Pero dirán ustedes, hombre, ¿y no nos va a aclarar más asuntos, ni más aristas, ni más detalles el que más sabe de todo esto en Libertad Digital, que es Miguel Ángel Pérez? Pues claro que sí, aquí lo tengo. Miguel Ángel. Y ya tenemos con nosotros a Miguel Ángel Pérez. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. Muy bien, Luis Fer, aquí. Cada vez que vienes es para hablar de cosas feas. Sí. Y en este caso, puesto que se trata de, digamos, una vertiente muy relacionada con la economía dentro de lo que es todos los casos de corrupción que están acechando ahora mismo a la presidencia del gobierno y su entorno, pues hemos querido contar contigo, porque efectivamente todo lo que tiene que ver con el rescate de Europa y todo lo que vamos sabiendo del informe de la UCO, a ver, yo hablo de casualidades, pero es que son, jolín, con las casualidades, una detrás de la otra y todas juntas, lo que decía yo, pruebe cualquier empresa, ya no te digo a solicitar una subvención, ya, un rescate público, aun por muy estratégica que seas,
pues teniendo pleitos con Hacienda, conseguirla en tiempo récord, siendo la de mayor cuantía, que te den más de lo que pedías. Hombre, ya son muchas, ¿no? Bueno, Luis Fer, es que además a raíz de la trama Koldo ha surgido una nueva derivada, que es el famoso caso del fraude de los hidrocarburos, donde se está investigando por parte del juez Santiago Pedraz un fraude de más de 180 millones de euros del empresario Víctor de Aldama, y precisamente esta nueva investigación, que como digo, ha tenido su origen en el análisis de los dispositivos incautados a Víctor de Aldama en la trama Koldo, pues ya ha originado una nueva causa. Es decir, es que este caso de corrupción tiene muchas derivadas económicas y empresariales, porque la verdad es que Víctor de Aldama estaba en todas las salsas, o sea, era el perejil en todas las salsas. Entonces, ya en la trama Koldo salpica muchos ministerios económicos. Hablamos ya no solamente del Ministerio de Economía de Nadia Calviño, obviamente también tendrá su peso el Ministerio de Hacienda a la hora de dar un rescate, pero es que también se mencionan los informes de la UCO al Ministerio de Energía, al Ministerio de Industria. Es decir, hay una rama de corrupción económica muy relevante en toda esta trama de corrupción de Koldo y de sus derivadas. Claro, porque Koldo era la llave que abría la caja del Consejo de Ministros. Así es. Era la correa de transmisión directísima con Ábalos, y Ábalos era el compañero de viaje de todos los ministros y hombre de confianza, hasta que dejó de serlo, si lo ha dejado de ser, del señor Pedro Sánchez. En el caso de Air Europa, Miguel Ángel, esto de que de repente se pida a la Abogacía del Estado que se pronuncie sobre un incumplimiento dentro de las normas que tenía la SEPI para poder aprobar rescates, claro, incumples. El primero que se pide. Vas y dices, no, yo la SEPI, si no está en orden con Hacienda, no puedo conceder un rescate. Y en lugar de devolverle la pelota a Europa, decir, soluciona y vuelve, venga usted mañana, le dice al gobierno, no, quiero elevar una consulta a la Abogacía del Estado para ver si esto, aunque en la SEPI diga que es un impedimento, si sigue siendo un impedimento. Y la Abogacía del Estado dice que no es un impedimento. Y aún así se crea una sociedad interpuesta. Claro, esto te da un poco la medida, ¿no, Miguel Ángel? Que es lo que tú estás descubriendo y que estás publicando en Libertad Digital, hasta qué punto se remangaron para conseguir los objetivos que buscaban. Desde luego, o sea, obviamente el objetivo de toda la trama corrupta infiltrada directamente, ya se puede decir, en el gobierno de Pedro Sánchez, porque se habla mucho de Ábalos, pero es que, como digo, aquí hay muchos ministros tocados. O sea, Ábalos era la cabeza visible en el gobierno, pero es que hay muchas derivadas, y obviamente que el gobierno de Pedro Sánchez recurra una vez más a los resortes que tiene, que es decir, las instituciones del Estado, que ha manoseado, que ha corrompido y que ha profanado, poniendo a gente de su cuerda, la Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Abogacía del Estado, etcétera, etcétera, para sacar adelante este rescate millonario a nada más y nada menos que Globalia, Air Europa, que fíjate qué casualidad, Luis Fer, que es que Javier Hidalgo era muy amiguito de su esposa Begoña Gómez, porque le claro, financiaba una cátedra. Le financiaba el Africa Center, le patrocinaba, o sea, es que aquí hay muchas ramificaciones, porque claro, por un lado está la gubernamental, a través de Aldama, Hidalgo, etcétera, que Aldama desde luego estaba empeñado en sacar este rescate, utiliza sus influencias con Koldo y con Ábalos, pero luego también obviamente está la derivada de la propia mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, porque era amiguita de Javier Hidalgo, y desde luego en los informes de la UCO, Luis Fer, si ves las conversaciones que mantiene Aldama con Hidalgo, Aldama estaba obsesionado por sacar adelante el rescate de Air Europa de su amiguito Javier Hidalgo. Y claro, ahora queda saber la segunda parte. ¿Qué pasó con todo el dinero? ¿Hubo comisiones? ¿Se perdió algo por el camino? Porque claro, Aldama era comisionista.
Sí, bueno, claro, él querría cobrar sus servicios. Hombre. Estaría presumiendo, miren las conexiones que tengo, consigo rescates de 400 Efectivamente. millones, oiga, y cae de lo mío. Eso es. De hecho, un rescate que poco se habla, efectivamente, de dónde ha ido el dinero y de qué pasa con esas cantidades que no cuadran, por poco. Piden 400 millones, conceden 475, perdón. Claro. Y luego, además, depende del papel que mire, son 475 o 473. Y el de ICO repente y no sé qué, o sea, se van perdiendo por el está camino. como muy enmarañado todo, ¿no? Y cuando se enmaraña todo y no las cuentas no están claritas, cuidado, que estamos hablando de Víctor de Aldama, que su profesión era comisionista, llevarse comisiones presuntamente ilegales, y el rescate del gobierno a Globalia era millonario, muchísimos millones de euros encima de la mesa. ¿Podríamos estar hablando de quizá el rescate más escandaloso de la historia de España? Bueno, yo desde luego es el que más escandaloso me parece, porque es que se unen, como digo, dos partes, ¿no? Una parte de la parte de la trama Coldo infiltrada en el gobierno, y por otro lado ya que estamos hablando de la propia mujer del presidente del gobierno. Miguel Ángel Pérez, compañero, amigo, muchas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Seguiré solicitando tus servicios cada vez que haya que hablar de estos procelosos asuntos. Por supuesto, un placer, Luis. Muchas gracias. Bueno, y les he prometido que en el día de hoy tendríamos ración doble. Hemos estado hablando de ese caso de corrupción del que vamos conociendo más detalles. El escándalo que supone que una reclamación de Hacienda de 5,8 millones de euros no frene precisamente una operación en la que ese tipo de cosas eran motivo principal de denegación de solicitud de rescate. Bueno, pues más allá de todo el análisis que hemos hecho, tenemos que hablar de otro de los asuntos de esta semana que ha sido fundamental, que ha sido muy importante y que ha sido muy escandaloso también. Y es el plan que ha presentado el gobierno para... El plan fiscal que ha presentado el Gobierno a la Comisión Europea sobre cuál es el itinerario que tienen para reducir el déficit y la deuda y tratar de cumplir con los estrictos estándares que solicita la Unión Europea a sus países miembros. Estándares de deuda, por ejemplo, que impedirían a los Estados miembros de la Unión Europea superar un endeudamiento del 60% del PIB. Fíjense cómo están los Estados de la Unión Europea, como para presumir de que están cumpliendo los estándares a los que todos ellos supuestamente se obligan. En España estamos muy por encima desde hace mucho tiempo. Creo que hay que remontarse a 2010, 2011 para ver que se supera ese 60% de deuda sobre PIB. Pero es que estamos muy por encima del 100%, aunque técnicamente con las subidas que se ha autoaplicado el Gobierno a través del INE del Producto Interior Bruto de este año y de los anteriores, la sensación es que vamos reduciendo deuda cuando lo que se está haciendo es endeudándonos cada vez más a un ritmo muy acelerado y sin parar en absoluto, con unas perspectivas de gasto, unas previsiones de gasto realmente escandalosas a futuro, tanto que en los planes que ha presentado el Gobierno lo que destaca es que lo que son ajustes de gasto van a ir yendo poquito a poco y un poquito más para adelante. Lo del ajuste de gasto me lo dejo para el 2000... Pues no sé, el 2030 o 2035, 2037, para entonces ajustar el gasto. Ahora no, ahora voy a expandir el gasto y además para poder cumplir con vosotros y tener una agenda de déficit bastante aseadita, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar los ingresos. Es decir, no solo llevan 5 años metiéndonos la mano en el bolsillo más que a ningún otro europeo, sino que de aquí a los próximos 2-3 años nos quieren meter otros 50.000 millones de euros de saqueo fiscal. Es lo que están hablando. De hecho, Yolanda Díaz hace poco decía que teníamos un margen de 80.000 millones de euros todavía de subidas de impuestos para igualarnos con la Unión Europea. A mí me gustaría que nos igualaran también en PIB per cápita, en salarios. Todo eso que hemos estado cayendo, desplomándonos desde que está Sánchez en la Moncloa y que nos convierten en cada vez más pobres. Pero vamos a analizar cuáles esos planes. Rubén, por favor, danos 4 o 5 claves de las que tenemos encima de la mesa respecto a ese plan de Sánchez para tener sus previsiones de gastos, de ingresos, de déficit y de deuda a futuro. Pues mira, como publica hoy en Libre Mercado Diego Sánchez de la Cruz, la clave de esto es que España lleva ya 14 años incumpliendo la regla de referencia de la eurozona en materia de endeudamiento, y es que los países miembros del área monetaria están obligados a situar el stock de deuda pública por debajo del 60% del PIB. Y esto es algo que viene
del origen fundador de la Unión Europea, porque es entonces cuando se fijaron las famosas reglas, que por un lado está la del 60% del PIB en términos de deuda, y luego el déficit menor del 3% del PIB. Y es que, como bien decías, desde el 2010 no se cumple con esta regla básica respectiva a la deuda pública. Porque, bueno, sí es cierto que en 2002 la deuda pública se situaba en torno al 50% del PIB, en 2007 superaba el 35% por poco, y ya fue en 2010 cuando se superó ese umbral. Y si nos remontamos ya al inicio del mandato de Pedro Sánchez, tenemos que en 2019, este año se finalizó con una deuda pública de casi el 100%, en concreto del 97,7%. Y ya en el pico registrado en 2020, es cierto que con todo el tema de la pandemia y demás, la deuda pública sobre el PIB español se situó en el 119,3%. Y esta es una cuestión muy importante, porque desde el gobierno siempre, que pues los medios de comunicación y analistas críticos expresaban sus reticencias con esta política del gobierno español, decían que bueno, que es que Alemania, Francia y el resto de países europeos también estaban aumentando su deuda pública para pues bueno, hacer frente a las necesidades que se desencadenaron en el contexto de la pandemia de coronavirus. Pero lo que no se decía, lógicamente, es precisamente esto que hoy publica Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, y es que España, cuando tuvo que hacer frente a la crisis del coronavirus, contaba ya con una deuda pública del 100% del PIB. Y por eso ese aumento en 20 puntos fue totalmente perjudicial. Mientras que otros países como Alemania o Francia quizá tenían un ratio, de deuda mucho menor, en torno al 60, 70, 80%, ¿vale? Y esto es lo que lógicamente pues les permitió endeudarse a corto plazo mucho más que nosotros, y por tanto hacer frente mejor a las necesidades de aquella crisis que se desató en 2019 y 2020. Y por tanto lo que se pregunta Diego Sánchez de la Cruz, y que es totalmente importante en este sentido, es ¿cuánto tendrá que esperar nuestro país para volver a respetar las reglas impuestas desde la Unión Europea en materia de deuda? Bueno, pues lo que dijo el Juan de Mariana el pasado 2023 es que bueno, pues las estimaciones se encontraban en que España pues ha tenido que recortar la deuda hasta alcanzar el umbral de referencia del 60% del PIB. Es decir, perdón, que si se ajustase, ya analizando un poco por qué se debería ajustar la deuda, si se ajustase al 60% del PIB, la producción económica en nuestro país aumentaría en 4,6 puntos, ¿vale? Ampliando el tamaño de la economía española en 62.000 millones de euros, o, lo que es lo mismo, 3.900 euros por hogar. Y esta cifra, pues bueno, pone de manifiesto que el daño que causa el elevado stock de deuda, que luego se traduce en impuestos porque esa deuda hay que pagarla, es totalmente dramático. Bueno, y con agujeros, podríamos decir agujeros negros dentro de ese plan fiscal que ha presentado el gobierno en Europa, como el hecho de que el 23% del pago de pensiones viene con cargo a presupuestos y a impuestos. Es decir, que con las cotizaciones a la Seguridad Social no se cubre el gasto en pensiones. Esto no lo ha dicho. Tampoco ha dicho que lo que va a hacer va a ser precisamente sablarnos todavía más a impuestos, y que no tiene ninguna intención de reducir el gasto público, al menos en los primeros meses, y que aún así, haciendo esto y la ingeniería estadística que está llevando a cabo en el INE, lo que está haciendo es que parezca que el PIB crece, cuando en realidad lo único que crece es el gasto público. Si crece el gasto público en virtud de la deuda, lo que está haciendo el Ejecutivo es condenando a las generaciones presentes y futuras al pago de cada vez más y más impuestos. Y si la cuña fiscal en España ya es récord en los países desarrollados, va a seguir siendo récord, y se va a ir pues como Duhan en su época, que iba el primero en la moto y no había Dios que le siguiera. Pues en España vamos a ir igual, pero en cuña fiscal, en sableo y en saqueo fiscal a sus ciudadanos. Es que eso que comentas es muy importante, porque si el gobierno no estuviera inflando el PIB mediante el gasto público, luego no podría presumir de, mira, este año la previsión nos sitúa en un crecimiento del 2,4%. En 2023 la revisión del INE dice que hemos crecido un tanto por ciento más de lo que al principio se dijo. Claro, puede haber también un interés político en ese sentido, por supuesto. Ya tenemos con nosotros al presidente de Free Market, Lorenzo Bernaldo de Quirós. Lorenzo, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Oye, muchas gracias por atendernos. Estábamos comentando, Lorenzo, ese plan fiscal que ha presentado el Gobierno en Bruselas y que es a todas luces un escándalo. Es un escándalo por múltiples razones, pero por las de siempre. Es un plan que no tiene... Lorenzo, tenemos una conexión muy mala. Vamos a intentar recuperarla. No se te oye prácticamente nada. Volvemos a llamar e intentamos recoger tu opinión, que Vale. es del todo necesaria. A ver, tenemos aquí a nuestro técnico Javi, por favor, intenta conectar de nuevo con Lorenzo. Estábamos contando, Rubén, esa importancia que tiene el hecho de que el Gobierno esté utilizando como una herramienta, en este caso presupuestaria, la posibilidad de revisar al alza el Producto Interior Bruto cuando quiere, cuando lo que está viendo y lo que se está viendo y lo que se está reflejando en los números es... creo que ya tenemos otra vez a Lorenzo. Lorenzo, a ver si ahora ahora te escuchamos ahora mejor. bien? Sí, vamos a ver. Lo que tienes es el crecimiento español desde el año 2019 hasta 2023 se ha basado un 70% del crecimiento, incluida la revisión, por supuesto, al alza que ha hecho el INE del 1,1, un 70% en lo que es gasto público sumado, inversión pública y gasto corriente. Ese crecimiento se ha visto acompañado por un encefalograma absolutamente plano del sector privado en lo que se refiere al consumo y, por supuesto, una situación dramática de la inversión que misteriosamente, que en la anterior revisión del INE daba una aportación negativa al crecimiento de 2,2 puntos, en este le da un 0,45 de aportación al crecimiento, fundamentalmente por el juego de una variable absolutamente abstracta y fácilmente manipulable, que es la variación de existencias. Luego, un país en el que el crecimiento económico se sostiene solo y exclusivamente en el gasto público es un país que está en una senda terriblemente peligrosa. Y eso no lo modifica, sino lo mantiene el plan que han mandado a Bruselas. Un plan en el que además hay una cosa divertidísima, que es increíble que no se le ha prestado la atención adecuada. Y es que el escenario que establece el PIB potencial es un escenario declinante. Es decir, que una economía como la española, con este plan que teóricamente tiene un impacto y va a tener un impacto expansivo, el potencial de crecimiento de aquí al 31, que es el plazo que establece para ejecutar el ajuste por debajo del 2% en promedio, es un escándalo. Es decir, es el PIB potencial más bajo de España en 40 años. Esto es, y lo exhiben como un éxito, cuando es una cosa vergonzosa. El plan no tiene ni una sola reforma estructural de verdad. Tiene subida masiva de impuestos que no concretan en qué es, y luego declaraciones de la ESO, que haría un niño en una redacción de la ESO. Queremos la transición digital. Queremos que se modernice la formación y el capital humano. No hay nada. Es un escándalo. Y que Bruselas haya tragado con esto es absolutamente inconcebible. Es inconcebible y bueno, por eso teníamos que hablar contigo, aunque fuera poco tiempo, porque la verdad te han bastado 3 minutos para desarmar por completo ese plan. Te lo agradecemos mucho, Lorenzo, y bueno, contamos contigo muy prontito de vuelta para analizar un nuevo escándalo. Es que disculpadme, estoy en el campo, que he tenido que tenemos hoy un sarao de la Fundación Internacional para la Libertad aquí en el Escorial. Y entonces, perdonar que no se oiga bien. No. Pero es un placer, como siempre, estar con vosotros. No te preocupes, Lorenzo, lo entendemos perfectamente y aunque con alguna dificultad creo que se ha podido entender el nivel de escándalo que supone este plan y con ese PIB declinante que han proyectado para pasado 2030, bueno, pues a todas luces escandaloso. Más que nada porque, como bien decías, ¿no?, el encefalograma del sector privado es plano, no hay una situación de inversiones que permita un crecimiento claro y todo se quiere conseguir a base de gasto público y de meternos más la mano en los bolsillos. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, muchas gracias y mucha suerte en ese evento que tenéis. Un abrazo en y disculparme de nuevo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.